Cordial saludo, doctor Luis. Ante usted se presenta Melanie Carrascal. De antemano pido excusas por taparme el rostro. Es debido a que estoy en un procedimiento facial y se hace necesaria su utilización. Teniendo en cuenta las directrices dadas por su persona, acudo con el señor Jesús Viloria, quien más adelante tendrá su oportunidad para tener un espacio aquí. Lo que pretendemos en este video es exponer los problemas jurídicos, consideraciones, metodología implementada, comentarios que han de nacer en la sentencia 566 de 1992. Es una sentencia de tutela. Entonces, en primera medida, es dable traer a colación los hechos que dan cabida al litigio de forma sintetizada, claro está. En efecto, el señor Luis Rafael Antonio Salas interpuso acción de tutela ante el juzgado promiscuo de Bahía Solano, en Chocó, contra los actos del teniente de infantería Álvaro Augusto y del sargento capitán y secretaría de Puerto Bahía Solano, respectivamente. El juzgado consideró improcedente la solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 1, literal 7 del decreto 306 de 1992, denegando así la tutela interpuesta, y la Corte Constitucional, de conformidad con sus facultades de revisión de fallos de tutela, aleatoriamente tomó este fallo proferido por el juzgado promiscuo y hace su análisis al caso. Entonces, la Corte Constitucional, en pro de una pronunciación, precisa sobre unos segmentos normativos que permiten hacer una inferencia razonable, al menos a nosotros, sobre los posibles problemas jurídicos que pudo analizar la corporación. Sucede que los segmentos normativos son artículos y no líneas jurisprudenciales, teniendo en cuenta que nuestra tutela, nuestro fallo, nuestra sentencia no tiene como tal una línea jurisprudencial marcada, simplemente se remiten a normatividades. Entonces, consideramos pertinente el planteamiento de dos problemas jurídicos. El primero sería este: si ante la ausencia de la delimitación del terreno ocupado por el accionante correspondiente al bosque secundario, se deben conceder los derechos incoados. Como segundo problema jurídico, la Corte entra a analizar si las características de determinados bienes públicos pueden, desde el punto de vista civil, repugnar con la noción misma de propiedad. Es así como ha de tenerse presente que, por regla general, la ocupación da cabida a una adjudicación, pero para el caso en comento, la Corte trae a colación unos artículos y también teoría sobre la clasificación o las clases de bienes que existen. Es por ello que dentro de sus consideraciones, y consideraciones estas que nos permitieron así determinar el problema jurídico, se tiene que tener presente los siguientes aspectos: que el bien no estaba delimitado, que si bien la ocupación da cabida a la adjudicación, cuando se trate de bienes públicos que pertenecen al espacio público, no podemos hablar de una adjudicación, pues sí se podrá dar una ocupación y se podrá dar permisos, licencias, pero ello no quiere decir que se puedan adjudicar dichos bienes. En ese entendido,
no podrá ser objeto de tutela. Asimismo, la Corte reitera, enfatiza en que no es competente por cuanto lo es la jurisdicción contenciosa administrativa. En tal sentido, remite el expediente ante la jurisdicción competente para que sea quien dirima el conflicto. Por todo lo dicho, procedo a darle cabida a la intervención de mi compañero Jesús Viloria y por tanto espero lo mencionado por mi persona haya sido de mucho agrado. Muchas gracias. Gracias, Melanie. Buenas noches, doctor Luis. Bueno, retomando, bueno, continuando con la exposición del análisis de la sentencia en comento, y luego pues de la sucinta explicación que ha dado mi compañera con respecto a los problemas jurídicos evidenciados dentro de esta sentencia, los cuales pues es importante que decirlo, no están taxativamente referenciados en la sentencia. Me permito recordarlo. El primero hace referencia a la delimitación del terreno ocupado por el accionante, que corresponde al bosque secundario al bosque secundario, que si se deben conceder los derechos incoados por el accionante. Y como segundo problema jurídico, la Corte pues obviamente no lo plantea, pero hemos inferido a través de las lecturas, hace referencia a que si las características determinadas como bienes públicos, ¿sí?, pueden desde el punto de vista civil, o sea, desde ese punto de vista civil, repugnar o controvertirse con respecto a la noción misma de propiedad que está marcada en nuestra Constitución, ¿sí? En ese orden de ideas, pues me voy a referir básicamente pues a la noción de propiedad que la Corte Constitucional hace en el artículo 58. Claramente pues define qué es propiedad. Ahora bien, ¿qué dice la Corte en el contexto de la Constitución del 91? Que la propiedad privada está protegida y está garantizada, junto con otros derechos adquiridos con apego a las normas, a las leyes, y que la Constitución reconoce tres tipos de propiedad: la propiedad privada, la propiedad estatal y la propiedad pública. El artículo 58 así lo establece. Entonces, se garantiza la propiedad privada como tal y los demás derechos adquiridos. No obstante esto, pues cuando hablamos de propiedad pública se puede decir que no se consagra como un derecho absoluto, ¿sí?, en el sentido habitual de la expresión. En tal sentido, estas garantías o protección constitucional recaen sobre algunos bienes, ¿sí? Por consiguiente, encontramos bienes de dominio privado, bienes del Estado y bienes de dominio público. ¿Esto nos lleva a qué? Nos lleva a pensar que en muchas ocasiones el Estado actúa como particular o privado y otras veces actúa como público. Y es precisamente por en ese principio fundante de la soberanía del Estado que el Estado tiene en el territorio nacional y que tiene sobre todo los bienes que están en el territorio. Pero esa connotación de soberanía que tiene el Estado no se puede entender como propiedad absoluta, sino como una facultad que tiene el Estado de administrar los bienes que están en todo su territorio como tal. Ahora, con respecto al tratamiento jurídico de los bienes baldíos, que es precisamente el asunto que trata de resolver la Corte a través de esta sentencia, sobre la apropiación de tierra, adjudicación y recuperación de tierra baldía, pues se entiende pues que esto está en cabeza del Congreso de la República. De hecho, el artículo 50 en el inciso 18 lo dice así. Entonces, en tal sentido, creemos que esto no se debe tomar como una limitante para que la misma Corte Constitucional impulse jurisprudencia que extienda como que esa gama de otros bienes que no sean de uso público y que pertenezcan al espacio público, sea privado, público
pero que cumplan realmente esa función social en este país y que se genere riqueza. Retomando por lo menos el tema del problema jurídico, sí, la Corte Constitucional no puede solamente dejar el tema en la legislación actual, tiene que ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque en este país el mayor terrateniente es el Estado. Y los mayores terratenientes del Estado son los que están gobernando, los senadores, los políticos, son los dueños. Entonces ellos no van a legislar en contra de ellos mismos. Entonces tiene que haber un ente, en este caso la Corte Constitucional, que permita por lo menos establecer jurisprudencia para que esa jurisprudencia, que ya es fuente del derecho, se constituya como un elemento que permita a los jueces de la República tomar decisiones más concretas en este asunto. Bien, entonces, continuando con la exposición del derecho, del problema jurídico detectado dentro de la sentencia, ¿qué podemos decir? Al respecto de la Corte Constitucional, muy a pesar de que se reconocen derechos constitucionales en materia de propiedad y los distingue, pues pareciera ser que se perpetuó la confusión al establecer la existencia de una propiedad pública distinta de la propiedad estatal, ¿sí? Y esto se funda que en que la idea de afectación al interés general, que es aplicable tanto a bienes públicos como privados. Entonces, la Corte, pues, dentro de esa consideración que hace, como quiera que la ocupación a la luz de la legislación colombiana constituye un modo de adquirir el dominio y que el derecho de dominio o propiedad es la facultad de usar, de gozar, de disponer de toda clase de bienes corporales e incorporales en el marco de las limitaciones legales derivadas de su función social. El Estado garantiza tal derecho, sí, lo garantiza, pero también en cierta forma lo reprime, porque mucha gente necesita hoy en día la posibilidad de tener un lugar donde poder explotar, donde poder generar riqueza, generar fuentes de producción, y no lo hace. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente se limita a que si se acciona ese derecho es consecuente, más no lo hace por voluntad propia. Sí, no hay una legislación que permita a las personas o a los particulares o al colectivo acceder a bienes con la responsabilidad de poder explotar esos bienes. Entonces, no obstante a esto, pues el derecho no constituye un derecho absoluto, como lo dijimos anteriormente. Pues hay que tener presente la clase de bienes que se llegaran a ocupar para determinar así pues los mismos, cuáles pueden ser adjudicables y cuáles no. Obviamente hay unos bienes de interés público que no pueden ser adjudicables bajo ninguna condición y bajo ninguna situación, ¿sí? Ya la ley ha determinado cuáles son, pero fuera de ese contexto como tal es donde la Corte tiene que entrar a generar jurisprudencia para que haya como que ese desarrollo a través de la sentencia de los jueces que permita poderle dar a personas texto como tal, es donde la Corte tiene que entrar a generar jurisprudencia para que haya como que ese desarrollo a través de la sentencia de los jueces que permita poderle dar a personas pues obviamente es el derecho como tal. Entonces, si bien es cierto, aquí nosotros estamos de acuerdo con la decisión que adopta la honorable sala de la Corte Constitucional, también es cierto que hacemos esa crítica, ¿sí? Es un problema jurídico que la Corte de pronto no lo entra a revisar, pero es un problema jurídico que se puede estar dando a la luz de las legislaciones que se están dando. ¿Ya? Entonces, compartimos esa idea de que sí, precisamente, la sentencia que se emite no es una sentencia que necesite mucha jurisprudencia ni mucho precedente jurisprudencial
puesto que es una sentencia básicamente que se toma bajo preceptos normativos. Sí, hay una legislación como tal, pero yo pensaría que la legislación en el papel es letra muerta. Y esa legislación, si no se activa a través de otros mecanismos, pues básicamente no va a generar ningún tipo de beneficio a las personas. Entonces, creemos básicamente que aquí no se puede, pues si se trata de reconocer, por tanto, que los derechos están sujetos a limitaciones, no significa, pues obviamente, restarle a estas facultades el máximo valor de relevancia en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Claro está que lo anterior, y como hemos dicho, los derechos fundamentales no son absolutos ni limitados, sino que en verdad se encuentran sometidos a una serie de restricciones o limitaciones que provocan que su titular no pueda ejercer válidamente una determinada prerrogativa en ciertas circunstancias. Y es el caso que estamos viendo aquí. Está bien, el señor se metió en un terreno que no está delimitado. De hecho, fíjese, no hay delimitación definida. Entonces la Corte simplemente tiene que asumir la revisión de esa tutela y pasarla a la jurisdicción correspondiente, porque hay una jurisdicción ordinaria que puede resolver el asunto, y es la contenciosa administrativa. Así que en ese orden de ideas, nosotros pues damos por entendido que, si bien es cierto, es una sentencia aparentemente sencilla, es una sentencia que guarda debajo de su contexto unos elementos de juicio, y que sería importante analizar la sentencia T566 del 92. Buenas noches.